Dentro del programa Apolo, de todas las misiones tripuladas a la Luna, solo 3 de ellas, la 15, 16 y 17, contaron con una ayuda extra para poder realizar largas distancias sobre el suelo lunar sin tantas caminatas, un vehículo todoterreno que llevaría las investigaciones de los astronautas en la Luna a otro nivel, kilómetros más allá del lugar de alunizaje. Pero si ya muchos cuestionan de que el ser humano jamás pisó suelo lunar, otros afirman que nunca se traspasó siquiera la atmósfera terrestre, menos creen que un vehículo de 4 ruedas pudiera haber cabido dentro de un módulo tan pequeño y trasladarlo desarmado dentro de él, y que de ser cierto, permitiría no solo el alunizaje a los astronautas, que luego armado el vehículo recorrerían con él el suelo selenita. ¿Cómo fue colocado para su viaje? ¿Y rodó realmente el rover sobre suelo lunar? ¿O todo fue actuado? La ofuscación que se nota en las fotografías que veremos, ¿intentaron tapar algo que no querían que en la Tierra se viera? El misterio de los 3 rovers abandonados en la Luna aún continúa. ¿Nunca fuimos a la Luna? Tercera parte. Lunar Rover Vehicle, el rover lunar. El primer automóvil eléctrico que paseó por la Luna hace 53 años. Esto es Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que ustedes siempre quiso saber. Este informe trata sobre las misiones tripuladas de la Luna del programa Apolo y sobre el rover lunar, el primer vehículo terrestre que circuló por los polvorientos suelos de regolito lunar, y del por qué algunas de las imágenes de estos vehículos, ya que fueron 3 y supuestamente se quedaron allá, no muestran huellas de neumáticos en el suelo mientras atraviesan el fino terreno de regolito de polvo de la Luna, dado que hay otras tantas preguntas y cuestiones relacionadas con que si los aterrizajes tripulados del Apolo fueron reales o no, que requerirían demasiada evidencia e informes para cubrirlas. Este informe hoy solo se limita a la evidencia de las huellas de neumáticos del rover, ignorando otras cuestiones, para otra ocasión. Pero antes, conoceremos más de cerca al rover, sus características y de cómo fue colocado dentro del módulo, y cómo se veía dentro de él. El Lunar Rover Vehicle, también llamado LRV, rover lunar o MOLAPS, era un rover lunar todoterreno, empleado por los astronautas de las misiones Apolo 15, 16 y 17, en sus desplazamientos por la superficie lunar. El rover llegó a la Luna empaquetado, como estamos viendo, y con unas dimensiones de 90 por 150 por 170 centímetros, introducido en un compartimento del módulo de descenso, LEM. La autonomía del vehículo quedó establecida en 78 horas de funcionamiento durante el día lunar. Los 3 vehículos LRV fueron construidos por la empresa norteamericana Boeing, con apoyo de la Delco Electronics de General Motors, con un costo inicial para el primero de $19 millones, el que fue incrementado en los 2 posteriores. Hoy, los 3 rovers se encuentran descansando en la Luna. Quedaron allí ya que no se podían traer. El vehículo se compone de un chasis de aluminio dorado con 4 ruedas, no neumáticas sino de malla de acero, y 2 asientos, que una vez desplegado totalmente tiene unas dimensiones totales de 3,10 metros de largo, 1,80 de ancho y 181 kilos en vacío incluyendo el dispositivo de fijación y despliegue. El peso en carga es de 621 kilos. El chasis estaba formado por 3 partes, la delantera que contenía las baterías, la unidad de proceso de información y la unidad direccional del sistema de navegación, así como el control electrónico de marcha y dirección. La parte central soportaba los asientos de los astronautas, la consola de control y la palanca de dirección situada entre ambos asientos. La parte posterior servía para el transporte del equipo científico. El chasis se encontraba a una altura de 35 centímetros sobre el suelo e iba sujeto por 4 ruedas amortiguadas por un sistema de barras de torsión, con un diámetro de 81,8 centímetros cada una, asidas por un disco de aluminio y titanio, y con una anchura de 23 centímetros realizadas con un entretejido a base de cuerdas de piano.
Cada rueda tenía su propio motor eléctrico alimentado por 2 baterías de 36 voltios, además de una reserva, y se había estimado su vida útil en 75.000 revoluciones, es decir, unos 180 kilómetros. Cada una llevaba un sistema de mecanismo que permitía su desengrase del motor para que pudiese seguir girando si éste fallaba, permitiendo al rover desplazarse a velocidad lenta con solo 2 ruedas motrices. La velocidad que alcanzaba era de unos 3 a 4 kilómetros por hora y la máxima de 14 kilómetros, y en total realizaron 90,8 kilómetros sobre la superficie lunar, sin alejarse nunca más de 9,6 kilómetros del módulo lunar, pues si el vehículo se averiaba, era la distancia de seguridad máxima que podrían recorrer a pie hasta la nave. Además de transportar a 2 astronautas, también transportaba antenas de bajo alcance, repetidoras de comunicaciones de radio directo con la Tierra, tomavistas de 16 milímetros con sus respectivos cargadores, telecámaras, fotocámaras de 70 milímetros, perforadora de suelo, pinzas para recoger muestras, magnetófonos, los grabadores de audio, herramientas, repuestos y compartimentos bajo los asientos. El sistema de navegación debía permitir a los astronautas el regreso al módulo lunar y se basaba en un sistema de movimiento por estima a partir de un punto conocido, que determinaba constantemente la distancia recorrida y la dirección. Constaba de un giroscopio direccional que suministraba información constante sobre la dirección de la marcha, odómetros en cada una de las ruedas que determinaban la velocidad y distancia recorrida, y una unidad procesadora que calculaba así la distancia recorrida. Un indicador de posición señalaba la dirección del vehículo, orientación, distancia recorrida y distancia al módulo lunar. La precisión de estos sistemas permitieron hacer regresar al vehículo a menos de 100 metros de distancia del módulo lunar, después de recorrer 32 kilómetros, lo cual bastaba para que quedase situado en el campo visual de los tripulantes. Dicho todo esto, pasamos a la información de la investigación que nos habla de que probablemente el rover nunca salió de la Tierra, o si estuvo en suelo lunar, la agencia espacial se tomó el trabajo de realizar un tratado de ofuscación tan grande para tapar algo que los astronautas vieron en la Luna y que el público no quería que supiera. La primera imagen es de la tira de datos de la misión Apolo 17 número AS-17-147-122-523. Muestra a un solo astronauta conduciendo el rover y todos están en movimiento. Se supone que debe estar probando el rover antes de cargarlo con equipo, y esa es la razón por la que el rover tiene una apariencia limpia y sencilla. Tengamos en cuenta que el rover que se desplaza de esta manera tendría su peso más liviano, con un solo ocupante y sin equipo cargado, y sin embargo aún deja una huella lineal muy clara en el suelo del regolito suave, fino y polvoriento, como lo señalan las 2 flechas amarillas enfrentadas en el área detrás del neumático delantero derecho. Tengamos en cuenta que los neumáticos claramente están rodando sobre una gran cantidad de tierra de regolito en polvo fino a medida que el vehículo avanza, y tengamos en cuenta también que esto no cubre la pista detrás del neumático delantero derecho. Lo que quiero señalar aquí, diría Skipper, quien investigó este caso para nosotros, es que el vehículo en movimiento con su peso más ligero deja la huella bien definida en el suelo y, lógicamente, se podría esperar una huella ligeramente más definida de un rover cargado con equipo. Además, aunque el neumático delantero derecho con su malla metálica y su cubierta de correa está recogiendo y tirando un poco de tierra, no es suficiente para cubrir las huellas de los neumáticos que quedan en el suelo detrás del frente derecho del neumático. La segunda imagen, la AS-17-147-22526, es otra vista del rover desmontado antes de cargarlo con el equipo, en su peso más liviano y en movimiento. Observemos nuevamente las huellas dejadas en el suelo por los neumáticos delanteros, como lo señalan las flechas amarillas, y veamos también que las huellas visibles están bien definidas en el suelo, y no están cubiertas por la tierra levantada por el neumático derecho. Por otro lado, las imágenes tercera y cuarta tomadas de la misión Apolo 15, AS-15-85-11471, muestran un rover también en movimiento, pero ahora cargado con equipo, y más pesado en relación con una versión vacía. Eso lógicamente significa que el rover debería dejar huellas de neumáticos ligeramente más profundas y pronunciadas, incluso en la menor gravedad de la Luna. Sin embargo,
En esta imagen no hay huella alguna ni en la parte trasera ni en la parte delantera de los neumáticos del lado derecho del vehículo. Como puede verse, este es un ejemplo de la frase bien conocida de "no puede ser", que un vehículo en esas condiciones no deje huellas. Una pregunta lógica obvia que pronto se nos viene a la mente y que otros afirman sin dudar, de que si esta escena del rover en estas últimas imágenes, tercera y cuarta del Apolo 15, fue en realidad sobre la Luna, esa distante que vemos todas las noches, o fue hecha en un set de filmación aquí en la Tierra, con una actuación de un rover bajado sobre el suelo con una máquina, o mediante un elevador y colocado en la posición sin rodar hacia adelante o hacia atrás. Pero la contradicción de estas imágenes extrañas, mirándolas más de cerca, observamos que la Tierra cae sobre la parte trasera de los neumáticos delanteros y traseros, lo que indica que el rover está en movimiento en esta escena. Debido a que el rover está claramente en movimiento levantando tierra, o en el caso de la Luna, regolito lunar, este tipo de evidencia niega la consideración de que el rover simplemente fue bajado a su posición, aunque en realidad no responde de si la escena que vemos es en la Tierra o en la Luna. Una cosa es absolutamente cierta, diría J.P. Skipper, dado que un rover cargado con equipo en movimiento pero que no deja huellas de neumáticos, más aún cuando éstas fuesen de mallas de acero, de las que estaban hechas las del rover lunar, en un suelo blando, fino y polvoriento, como es el de la Luna, es completamente imposible. Entonces, algo está pasando aquí. Nos preguntamos, ¿es que acaso no debemos pensar en términos de la Tierra sobre cómo reaccionan los neumáticos de un vehículo sobre suelo lunar? Más si es de metal, como es este caso del rover. Es imposible que en ese satélite haya algo, que ya sea con peso o no, la huella dejada se marque del mismo modo, muy distinto a cómo se comporta un vehículo similar en nuestro planeta. Dudas que la NASA nunca ha aclarado. Pero aún así, ¿qué se supone que debemos pensar de los científicos que analizaron esto? Creemos que parecen no poder reconocer o admitir ante sí mismos, menos nosotros, que un material visual como este sea un problema. ¿Estamos conscientes de ello? Peor aún, ¿qué se supone que debemos pensar de las personas y agencias responsables de presentar este tipo de información imposible y pedir al público que crea en ella y confíe de que es real? De hecho, ¿qué tipo de agencia espacial, la NASA en este caso, que supuestamente sirve al interés público y a los contribuyentes, que piden confiar sin cuestionamientos este material tan improbable? Lógicamente, el vehículo está claramente en movimiento y podemos suponer que deja huellas de neumáticos. ¿Dónde están entonces las pistas de ellas? El problema es que simplemente no podemos ver las huellas que deben estar allí, y entonces la pregunta es, ¿por qué? En mi opinión, diría Skipper, ya no son visibles porque alguien, como en tantas ocasiones a través de estos programas, no solo las ha desinfectado de la escena, es decir, eliminado, como ha sucedido en otras imágenes, sino que los ha sustituido por una textura de paisaje arenoso y grava. Ese es un acto totalmente intencional y define claramente la intención de ofuscar, engañar, ocultar y mentir. Pero, a pesar de todo esto, no nos aclara de manera concluyente si esta escena fue en la Luna o en un estudio de cine en la Tierra, y no responde a esa pregunta, aunque sí revela un engaño intencional. Si se toma al pie de la letra, en mi opinión, agregaría el insider, este tipo de evidencia tiende a respaldar que en realidad se estuvo en la Luna. Por otro lado, ese regolito lunar se parece muchísimo e incluso se comporta como una mezcla preparada de hormigón seco gris en un ambiente donde tengo humedad, afirmaría por otra parte Skipper. En las imágenes 5, 6 y 7 que estamos viendo de la franja de imágenes de la NASA AS-15-88-11901 del Apolo 15, se ve todo el equipo cargado del rover y sus alrededores inmediatos. Aquí tampoco hay huellas en ninguno de los extremos de los neumáticos delanteros y traseros izquierdos del rover. Y esta evidencia es utilizada por aquellos que argumentan que las misiones tripuladas a la Luna fue toda una farsa y eran falsificaciones hechas en un estudio de filmación en algún lugar de la Tierra. Sin embargo, observemos en el fondo, más allá del rover y en su parte trasera, algunas líneas distantes y apenas visibles muestran otras evidencias señaladas con flechas amarillas que podrían ser huellas del vehículo.
Aunque podríamos estar equivocados, sospechamos que se trata de huellas de rover vistas desde lejos que se cruzan a nuestra derecha y luego detrás del rover en la trayectoria anterior original del rover, y comienzan a girar hacia la parte trasera del rover, saliendo del borde derecho de la imagen de la tira y normalmente habría aparecido justo detrás del vehículo. Sin embargo, la probable alteración de la imagen con la apariencia de la textura del suelo ha eliminado la evidencia de huellas de neumáticos más cerca del rover. Por supuesto, la imposibilidad de que las huellas de neumáticos desaparecidas más cerca del vehículo alimenta el debate sobre si esta evidencia se produjo a través de un aterrizaje en la Luna o en una película ambientada en nuestro planeta. Nuevamente, este tipo de evidencia no puede responder de manera concluyente a esa pregunta. Aún así, observemos detenidamente la rueda buje trasero izquierdo del rover de la séptima imagen y la considerable tierra, regolito lunar, adherida a ella. Seguro que se ve raro y se comporta como una mezcla preparada de concreto seco gris en un ambiente donde, para mí, diría Skipper en su investigación, hay diferencia de temperatura y humedad en el metal. Esto no es lo que uno esperaría en una superficie lunar súper seca y sin aire. Pero como dijimos, podrían haber otros factores ambientales y climáticos en la Luna y su suelo, que desconocemos, que afectando de algún modo el comportamiento o movimiento y a la propia masa del vehículo rover, produzca esto, lo que ignoramos. En la octava imagen volvemos a la evidencia del Apolo 17 en la tira AS-17-1460-2237. Aquí el rover está cargado con su equipo y es un poco más pesado que en la etapa de prueba inicial. Observemos cómo, en este ángulo de la luz del sol, las huellas de los astronautas en varios ángulos que alteran el suelo aparecen como una superficie brillante pronunciada dentro de cada huella. Entonces, deberíamos poder anticipar que cualquier huella de neumático en suelo removido aquí se comportaría de la misma manera, pero no existen tales huellas. Por otro lado, la única flecha amarilla a la derecha detrás de la llanta trasera izquierda señala un curso de depresión lineal corto y poco profundo, que probablemente sea parte de la huella de la llanta trasera izquierda. Si es así, observemos que no refleja la luz del sol como si lo hacen las muchas huellas y que no es muy largo. Esto nuevamente sugiere que la huella de neumático que lógicamente tiene que estar allí ha sido eliminada total o parcialmente por una posible manipulación de la textura de la imagen, que cubre las áreas de fondo que no lograron eliminar visualmente la huella del vehículo. La novena imagen es nuevamente de la tira de datos del Apolo 17, número AS-17-137-21011. Está un poco borrosa porque el original está borroso. Esta escena es en realidad una vista lejana que muestra una gran cantidad de terreno que rodea al pequeño rover distante. Aún así, y como se puede ver claramente, el rover está allí sin huellas de neumáticos que conduzcan hacia o desde él. Además, aunque al menos un astronauta está claramente en el suelo caminando junto al rover, no hay huellas. Estoy convencido, diría J.P. Skipper, de que esto se debe a que la mayor parte de este terreno está cubierto con un tratamiento de manchas granuladas, no textura de paisaje, que ha eliminado tanto las huellas de los neumáticos del rover como las huellas de los astronautas. Es casi seguro, diría, que el terreno en general en esta amplia escena de contexto que rodea al rover y se extiende hacia el fondo distante de las colinas era el verdadero objetivo de eliminar cualquier dato visual que se encontrara allí y que comprometiera la información. Cubrir las huellas de los neumáticos fue algo incidental y un error al no reemplazarlas. En la décima y última imagen de los datos del Apolo 17, número AS-17-137-20979, volvemos a una imagen muy nítida y cercana de la rueda trasera derecha y del neumático del rover. Una vez más, aunque hay un astronauta a bordo y el rover está cargado con equipo y pesa un poco más que en su versión desnuda en la gravedad mínima de la Luna, no hay huellas de neumáticos traseros derechos. Tengamos en cuenta que aquí nuevamente no solo se eliminan, sino que reemplazan con texturas que imitan el suelo, lo que demuestra la intención de engañar. Esta décima imagen y la quinta son las que suelen utilizarse quienes se preguntan si hubo o no aterrizaje tripulado en la Luna durante las misiones Apolo. Afirman que las misiones fueron falsificadas y producidas en un set de cine en la Tierra,
durante el apogeo de la carrera espacial entre Estados Unidos y la URSS. Algunos argumentos sugieren que el rover simplemente fue bajado en el terreno del set preparado y se olvidaron de moverlo para revelar algunas huellas de neumáticos antes de filmar. No podemos decir con seguridad si la recopilación de evidencia que hemos mostrado se produjo en la Luna o en la Tierra. Lo que podemos decir es que en aquellos días existía el incentivo para tomar atajos y transmitir la percepción del éxito de una misión de aterrizaje tripulada de otra manera. Sin embargo, la evidencia de videos anteriores, y especialmente esta evidencia del rover en movimiento de las misiones Apolo 15 y 17, tiende a negar la extrapolación de que los rovers simplemente fueron bajados en un set. Lo que es más probable en gran parte de esta evidencia del Apolo es que alguien estaba tratando de falsificar y o ocultar grandes áreas del terreno en las imágenes mediante trabajo de manipulación gráfica, y eliminar evidencia más pequeña, como huellas de neumáticos del rover, fue solo un error incidental inherente en este proceso, como se practicaba en aquella época. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esto no responde necesariamente a la pregunta de ¿qué había en el terreno que requería tales encubrimientos? ¿Qué encontraron? ¿O estaban tratando de crear un paisaje adecuado que se pareciera a la Luna a través de trabajos gráficos desde cero, en un escenario ambientado en la Tierra, o estaban tratando de ocultar evidencia del paisaje que pudo haber sido demasiado parecida a la de la Tierra, o tratando de ocultar evidencia de la Luna que pudo haber sido objetable por razones de secreto? Puntos de vista o teorías nunca aclaradas. La verdad real de los alunizajes ha sido secuestrada y mantenida en secreto por unos pocos, que de a poco van conociéndose con datos tan detallados que siguen sorprendiendo el modo creativo de encubrimiento al que han llegado desde la agencia espacial más importante del planeta, la NASA. Y nosotros seguiremos ahondando en estas investigaciones hasta que ya no sea necesaria. Esto fue Contacto con la Ciencia, programa de divulgación. Todos los hechos científicos y enigmáticos que usted siempre quiso saber. Dale like, suscríbete, aporta, dona y comparte.